Bueno, les damos las buenas noches a todos los compañeros maestros, a la comunidad educativa que está en este momento a través de YouTube acompañándonos en este panel, un conversatorio pedagógico de maestros para maestros que hemos titulado Educación, Inclusión y Virtualidad en tiempos de pandemia. Este es el primero de por lo menos 2 o 3 conversatorios alrededor del tema de inclusión que esperamos poder realizar, repito, para todas las comunidades educativas. Pues bueno, este tiempo de pandemia, más conocido como el COVID-19, y obviamente todas las modalidades de educación remota que se han tenido que implementar, algunos a través de las tecnologías de la informática y la comunicación, donde hay conectividad, otros a través de guías tradicionales o haciendo uso de la creatividad del maestro para poder llegar a los estudiantes en donde estén y teniendo en cuenta esas particularidades, pero además esta pandemia que ha permitido desnudar toda la crisis socioeconómica, también pues obviamente ha podido mostrar las dificultades que tienen muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad. En este contexto de aprender desde casa, pues todos los maestros hemos sido muy creativos. Creo que hemos mostrado con el trabajo, el compromiso y la convicción que tenemos con nuestra profesión como maestros, con esas ganas de llegarle a nuestros estudiantes a través, repito, de la estrategia aprender desde casa y mirar cómo eliminar. Hemos tenido que mirar cómo eliminar o minimizar todas esas barreras que se pueden generar en los diferentes contextos, como decíamos, bien sea por conectividad, bien sea por situación económica, por falta de equipos tecnológicos, pero además también para tratar de que todos estos niños, niñas y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad puedan sentirse realmente incluidos y no simplemente integrados como en algunas oportunidades suele suceder. Repito, esta es una de 2 o 3, y si es necesario más charlas que queremos hacer frente a este tema de la inclusión. Y pues para empezar, decimos que es una charla de maestros para maestros porque tenemos aquí invitados a compañeros maestros y maestras a los cuales les voy a presentar como panelistas. Entonces tenemos en primer lugar a Diana Reyes Molina. Ella es la secretaria de Género, Igualdad e Inclusión de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Es normalista licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, maestra de aula en básica primaria por 20 años en la provincia del Gualibá, de nuestro departamento de Cundinamarca. Tenemos a la compañera Luz Adriana Suárez, licenciada en Educación Especial, con especialización en Pedagogía de la Lengua Escrita y Comunicación Aumentativa y Alternativa. 26 años en el Magisterio de Bogotá, docente de apoyo pedagógico y líder de la red de inclusión de USME. Tenemos al licenciado Ernesto Francisco Díaz Hernández, docente de la Institución Educativa Departamental Alonso Olaya de Villeta en la sede rural Balsal. Viene trabajando con la comunidad sorda y es integrante del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, articulista del número 1 de nuestra revista Pedagogía Alternativa. Es licenciado en Básica de la Universidad de Pamplona y especialista en Educación Inclusiva. ¿Quién les habla? Que actuaré como moderadora de este panel. Magíster María Cristina Orozco Lugo, docente de aula de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot por más de 25 años en primaria, secundaria
el programa de formación complementaria y también en educación superior, secretaria de Asuntos Pedagógicos de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, directora del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de ADEC. Y bueno, pues hemos publicado 2 revistas que se llaman que titula Pedagogía Alternativa de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Y pues bueno, la idea hoy con los compañeros panelistas y por supuesto con quienes nos estén siguiendo a través del canal de YouTube, pues es que dejemos abierta la conversación frente a lo que es la educación inclusiva. Y bueno, entonces iniciaremos este conversatorio con un primer eje, que sería contextualizar conceptualmente a quienes nos están viendo en este momento sobre lo que es para ustedes como panelistas de este conversatorio la educación, la inclusión y la virtualidad. No sé si empezamos por la compañera Adriana. Listo, bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, muy feliz de participar en estos espacios, son absolutamente valiosos estos encuentros que podemos tener de maestros, porque es el espacio propicio para poder compartir experiencias. Esas son las experiencias que nos enriquecen cada día. Entonces, bueno, haremos lo posible por poder entregar como todas esas experiencias y que nos permiten a todos crecer. Con respecto pues a esta primera pregunta que tiene que ver con conceptualizar educación, inclusión y virtualidad. Me pareció importante tomarlas primero por separado y después poder hacer una conclusión de ellas. Educación, entonces, puede ser un encuentro, es un vínculo, es una relación que se establece con el otro, es una mediación del entorno que nos permite a nosotros construir y reconstruir. La inclusión sería ser partícipes a todos con igualdad y equidad dentro de esos mismos procesos de construcción. Y la virtualidad pues tiene que ver con el desarrollo de esas nuevas habilidades humanas que tienen que ver con las técnicas, las tecnologías, pues para poder continuar la vida en las actividades cotidianas que nosotros realizamos. Entonces, esto sería un espacio de encuentro en el que todos tenemos la posibilidad de construir, de participar, de gestar, de crear, de transformar, mediado por diferentes canales de comunicación. Cuáles los que sean, los que tengamos a mano, los que podamos nosotros utilizar para acercarnos a las familias, para acercarnos a los estudiantes, para acercarnos a los compañeros, para poder crear como esas redes de apoyo, esas redes de acompañamiento y que nos van a permitir garantizar de alguna manera los aprendizajes y pues nuestro crecimiento también como docentes. Bueno, esa es la definición que da la compañera Adriana. Ernesto, perdón. Ernesto. Cambiándole el nombre, Ernesto, claro. Ernesto, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que están siguiendo a la profe Cristina en su canal. El concepto de educación es polisémico porque desde la historia, desde que se ha querido dar una definición de inclusión, pues los distintos científicos de la educación, como yo los llamo, filósofos, psicólogos, educadores, sociólogos, dan una definición diferente, dependiendo de la postura que tengan y de la forma de ver la educación. Yo leyendo muchas de esas definiciones, me encuentro que educación es evolución racionalmente conducida de las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándolo para la vida individual y social a fin de conseguir la mayor felicidad posible.
Esta definición la da Rufino Blanco, un educador español. Entonces, y la educación, podemos llegar a concluir y podemos darnos cuenta que la educación nos debe llevar no solo a ser individualistas, sino a prepararnos para ser seres sociales, seres capaces de vivir en sociedad. Y si nos remitimos a este momento en que estamos siendo llevados a la casa a conservar la cuarentena, no quiere decir que vamos a ser individualistas. Vamos a compartir con la familia momentos que de pronto no hayamos compartido. Otra definición que encontré que me gusta mucho dice que la educación es un proceso de transmisión de las tradiciones de la cultura de un grupo, de una generación a otra. Esa definición nos la da Fernando Acevedo. Entonces, es el proceso de transmitir, ¿sí?, tradiciones, sea de forma oral, de forma escrita. La cultura es un mundo muy amplio. ¿Y cómo hacemos nosotros para transmitirlo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los amigos y a los estudiantes? Y parados en este momento, en lo que estamos viviendo, de acuerdo a la pandemia, yo, Ernesto Díaz, me atrevo a decir que la educación es un acto de fe. Actualmente, en estos momentos, es un acto de fe, porque nosotros estamos confiados y estamos seguros en que vamos a sacar esto adelante, en que vamos a sacar a nuestros estudiantes y sus procesos educativos adelante. Así tengamos que remover cielo y tierra con las uñas, porque eso es lo que nos está tocando, pero estamos convencidos que vamos a llegar con los estudiantes a buenos términos, a buen término, cada uno con su proceso. Gracias. Gracias a usted, profesor Ernesto Díaz. Diana Reyes. Bueno, Cris, muy buenas tardes para ti, para mis compañeros que me acompañan acá con el conversatorio, a la profe Adriana, al profesor Ernesto y a todos los maestros, la comunidad educativa que esté presente hoy en la invitación que hacemos en este conversatorio. Es una iniciativa que nació aquí, Cris, y que, pues como lo mencionabas tú, ojalá deje interés en las personas que nos están escuchando y nos están viendo y se motiven para que muy pronto te llamen, Cris, desde el CI, Diana, tenemos un tema que nos gustaría dialogar porque es esto, venimos a conversar un rato, un espacio que en estos tiempos se hace necesario. Cuando hablamos de la educación en los tiempos de pandemia, que es como nuestro tema hoy, educación, virtualidad e inclusión. Entonces, en este tiempo de confinamiento que traemos producto de este COVID-19, para lo que obviamente no estábamos preparados, no habíamos imaginado de tener que vivir de pronto una época así, cada uno ya en sus hogares. Yo me atrevería a decir que la educación en este momento es un reto. El reto que implica para nuestros maestros, para nuestros estudiantes y para los padres de familia desarrollar un proceso que les permita al estudiante construir y reconstruir esos aprendizajes desde casa, con el mayor número de aciertos, de dificultades, de limitaciones, de todo lo que se ha venido presentando, pero como lo decía Ernesto, con el ímpetu de lograrlo. Y es aquí que aprovecho este momento, Cris, para, pues como representantes que somos de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, hacer un reconocimiento en este espacio a nuestros educadores, que han venido asumiendo el reto y han cargado en sus hombros la responsabilidad de lograr que las familias se involucren en el proceso y que además de que se involucran en el proceso, también puedan apoyar a los estudiantes,
se adapten a esas metodologías que nuestros maestros le proponemos a los estudiantes, y finalmente que ellos son la razón de ser y es a quienes debemos garantizarles ese derecho. Entonces, es un reto la educación en estos tiempos de pandemia. Un reto que está en los hombros de nuestros educadores, y ahí lo están asumiendo. La educación ahora inclusiva. Entonces, lo decía Adriana, significa que todos los niños con o sin discapacidad o dificultades aprendan a estar juntos, a compartir en su diversidad, sea desde el preescolar hasta la universidad, que tengan la oportunidad de aprender juntos. Pero este tipo de educación es la que nuestros niños y niñas esperan recibir con la calidad y esperan recibir con las oportunidades que se den de acuerdo a las características e intereses de cada uno. Y dialogada con Cris y le decía, me atrevo a decir que en este momento todos nuestros educadores están aplicando educación inclusiva, porque se ha convertido en un reto atender a todos los estudiantes y tener que hacerlo de toda diversidad y hacerlo de manera individual, porque tengo que llamarlo, tengo que revisar y tengo que atenderlo de manera personalizada. Ahora sumamos a eso que no solamente estamos hablando aquí de los estudiantes que tengan discapacidades, sino de aquellos estudiantes que tienen otra manera de aprender y que quizás en algunos momentos en el aula eran distraídos, hiperactivos, pero hoy, ante esta virtualidad, han buscado centrar su atención. Hay quienes en la otra esquina son muy dados a la metodología del profesor ahí en el aula y les ha costado muchísimo trabajo adaptarse a la virtualidad. Ahora hablamos de la virtualidad en estos tiempos en los que estamos viviendo. Esta virtualidad, pues, es un modelo de aprendizaje que queremos implementar. Digo queremos porque eso no estaba implementado, porque ahora de un día, de la noche a la mañana, nos llegó este virus a decir, no van los niños más al colegio, los profesores a prepararnos. Entonces, un reto para los maestros a prepararnos desde las orientaciones que hace el ministerio o hace la secretaría, y con todo respeto digo esto, muchas veces orientaciones que se dan desde el escritorio, pero que se desconoce la realidad de nuestros contextos escolares. Entonces aquí hablamos de un aprendizaje que tiene que ser más activo, más cooperativo en este proceso. Debe involucrarse los padres de familia, porque de una u otra manera tenemos que tocarlos a ellos, empezando porque tenemos que hacer uso del celular, de uno de los medios que es el que más está utilizando los compañeros maestros y que es de papá o es de mamá, de la abuelita o del cuidador del niño, y entonces tiene que pasar a prestárnoslo, porque es evidente que ni la nación ni el departamento tiene los medios ni las condiciones para ofrecerle las tecnologías de la información en nuestras instituciones. Debemos hablar de estudiantes más conscientes de sus aprendizajes, que se involucren más en sus procesos y que estén ahí como más pendientes de ellos mismos, y en esto tiene que haber una responsabilidad grande desde casa para que se logre llegar al objetivo que los maestros quieren llegar y que todos queremos llegar con la educación en estos tiempos, Cris. Efectivamente, hay una definición desde la UNESCO que dice que la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, porque en ella se involucrará el desarrollo continuo de la persona y de la sociedad. Justamente hablando de inclusión en estos tiempos de pandemia, ustedes que son maestros
especiales en este tema, la compañera Adriana, que es maestra de apoyo, el compañero Ernesto Díaz, que es docente con estudiantes, maneja estudiantes sordos, Diana, que maneja toda la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad en la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Podemos hablar en este momento realmente de virtualidad y de inclusión en la amplitud, en el contexto que lo marca el decreto 1421 de 2017. Adriana. A ver, profe Cristina, definitivamente, como decía Diana, nadie estaba preparado precisamente para esta situación. Cuando los maestros se ven abocados a empezar a preparar el material, el trabajo para enviar a sus estudiantes, se empieza a pensar pues en los mecanismos, se piensa en las herramientas, se piensa en las estrategias y de pronto cada uno desde su sentir y queriendo trasladar la escuela a su casa para hacerlo lo más fiel posible y que el estudiante tuviera esos espacios de aprendizaje, pues igual todos empezaron a crear diferentes instrumentos y diferentes ayudas. Con gran afán, pensando en todos, en la generalidad. En esa medida se espera pues que todos los estudiantes y toda la comunidad en general pueda recibir ese trabajo que está haciendo el maestro juicioso, comprometido. Y empezamos a ver que surgen unos limitantes demasiado grandes, hablando de la población en general y no solamente de nuestros estudiantes con discapacidad, y es lo que también apuntaba Diana, la conectividad, la falta de los recursos, la falta de los instrumentos, de los dispositivos, unas familias en que estaban absolutamente preocupadas, obviamente, por sostenerse, por mantener su tranquilidad, por conservar y por tener como esa unión familiar en algunos casos, otras familias que necesitaban salir a buscar su sostenimiento. Y en esa medida, obviamente que empieza a ser una barrera bastante grande. Si bien en algunos momentos iniciando de pronto el proceso, se pensaba de pronto en las clases virtuales como tal, en donde tuviéramos esta posibilidad que tenemos nosotros, por ejemplo, que los chicos pudieran conectarse, que pudieran recibir la información del maestro, que pudieran hacer una retroalimentación, pues obviamente que las ausencias de todo tipo, desde el internet o los dispositivos, pues esto empezó a hacerlo mucho más difícil. Los tiempos que se manejan en esta virtualidad también son complicados, porque igual nuestros estudiantes también requieren de unos tiempos diferentes, requieren de unas explicaciones y de una interacción diferente. Nosotros sabemos que tenemos nuestros estudiantes, cuando pensamos en organizar para ellos el trabajo, hay que pensar en los ritmos, en sus habilidades, en sus gustos, en sus necesidades, en esos dispositivos que tienen cada uno para aprender, ¿no? Cuántos son absolutamente visuales, necesitan estar viendo láminas, este recurso visual, otros son auditivos, otros necesitan más como la interacción con el otro. Entonces ahí seguimos nosotros señalando esas barreras que se van presentando en este proceso. Entonces, obviamente que sí, para los estudiantes en general se presentaron grandes dificultades, para nuestros estudiantes con discapacidad pues mucho más. Y en algunas circunstancias precisamente porque algunas familias tampoco estaban preparadas. O sea, en general las familias no estaban preparadas para hacer el acompañamiento. Y en eso también encontramos una gama bastante amplia de familias que acompañan los procesos, que conocen, que identifican las características de sus hijos.
que pueden mediar con las dificultades y con sus relaciones afectivas, como otras que les causan mucho más dificultad. Entonces, pues efectivamente hablar de que en este momento se pueda cumplir o se esté atendiendo de manera particular este proceso de la educación inclusiva, pues ha sido muy difícil de pronto por esas limitantes que se han encontrado. Sin embargo, pues obviamente que surgen y nosotros también encontramos esa versatilidad que tienen los docentes para hacer maravillas. Así como a través de sus plataformas han podido hacer encuentros con los estudiantes, con los padres, han podido construir actividades bastante ricas en donde el recurso que tengan en la casa es el recurso que tienen para su aprendizaje. Han podido acercarse. Y yo pienso que algo que se evalúa en algún momento de este proceso es que se inició tratando de no perder el proceso escolar o el proceso que se venían llevando en los colegios. Entonces, en áreas, en los cursos, cada uno iba organizando su trabajo. Y cuando de pronto se ven también desbordados de trabajo, desbordados de respuestas y de preguntas de los estudiantes, pues se tiene que modificar un poco también esa dinámica. Y en esa dinámica, pues como que empieza a encontrarse el maestro con el hecho de que a veces es más importante una llamada, una videollamada, un audio con un estudiante que una clase virtual. Entonces empieza a encontrar un vínculo diferente con el estudiante y ese vínculo con el estudiante es el que a nosotros nos permite crecer, nos permite construir. Entonces de pronto la angustia era seguir construyendo contenidos y seguir construyendo aprendizajes más desde lo que se tenía planeado en las áreas. Y puede que ya en este momento se haya hecho un movimiento en donde se piense más en hacer un vínculo más desde lo emocional y desde lo afectivo con el estudiante, en donde podamos entrar a dar de alguna manera una voz de aliento a la familia y poder intentar responder a las particularidades de nuestros estudiantes y de nuestras familias. Yo pienso que no ha sido fácil, pero yo pienso que también se han hecho pinitos y pinitos grandes y se ha podido explorar y cada uno ha podido también empezar a pensar un poco en esa individualidad, en esa particularidad de la familia, en esas necesidades, no solo de los recursos económicos, de las ausencias de sus herramientas, sino también desde la parte emocional. Pienso que sí, sigue siendo un reto, pero aquí también se valida muchísimo lo que quiere la educación inclusiva y es que los miremos de manera particular y que demos esa posibilidad de participación. Eso sería. Perfecto. Bueno, antes de darle paso al profesor, vamos a agradecerle a todas las personas que nos han escrito. Tenemos un alto número de personas que están en este momento conectados, están escuchando este tema que genera muchísima expectativa, es de mucho interés para la comunidad educativa, así es que les agradecemos que nos estén acompañando en Bogotá, en Fomeque, en Pulí, en ADEC, el compañero presidente, Mabel. Bueno, tenemos aquí un sinnúmero de personas que están muy pendientes de este conversatorio de maestros para maestros. Ernesto Díaz, la misma pregunta. Prende el micrófono, por favor. Prende el micrófono. Si se hace inclusión, eso hay que mirarlo desde distintas perspectivas, ¿sí? Desde el punto de vista del docente, desde el punto de vista del estudiante y desde el punto de vista de los, digamos que del Ministerio de Educación o los entes territoriales que son los que rigen y los que le facilitan al docente y a la institución las herramientas. Desde el punto de vista del docente se está haciendo.
porque es que los profesores colombianos son aguerridos, son lanzados, son inquietos, son creativos y se está buscando la manera de llegar al estudiante. El docente colombiano quiere garantizarle al estudiante, sea al estudiante con discapacidad o al que no tiene discapacidad, digamos que el derecho a la educación y el acceso al aprendizaje. El docente es sensible frente a esa necesidad del estudiante. El estudiante quiere estudiar, quiere salir adelante, quiere lograr sus procesos y se está haciendo lo imposible. Se inventan estrategias, buscamos herramientas a diestra y siniestra. Algunas veces encontramos muchas y las aplicamos. Unas dan resultados, las otras no dan tan buenos resultados, pero se está haciendo inclusión desde la postura del docente. Está buscando y está tratando de garantizar el proceso a los estudiantes. Desde el punto de vista de la familia, hay muchas falencias. Hay familias que sí apoyan al estudiante, hay otras familias que no apoyan al estudiante. En algunas charlas donde he tenido la oportunidad de ir, digo, la principal barrera o la barrera más grande para muchos estudiantes con discapacidad es la misma familia. Entonces, cuando un estudiante con discapacidad llega a la escuela, pensemos que son muchas las barreras que ha tenido que derribar ese estudiante para llegar hasta allá. Entonces, vamos a garantizar el derecho a la educación y el acceso al aprendizaje. Y si lo miramos desde el punto de vista de los entes territoriales, el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación, esta situación actual deja ver, mejor dicho, desnuda la realidad de la educación en Colombia. Deja ver esa realidad que solamente conocemos nosotros, el profesor del aula, porque nosotros somos los que estamos frente al estudiante, sabemos, conocemos al estudiante, sabemos las necesidades que tiene el estudiante y su familia. Entonces, eso nos deja ver, o mejor dicho, quita la venda que había o que tenían los padres de familia y el resto de la comunidad educativa. Conocer y ver de cerca esta realidad. Cierto que las cosas no son como las mencionan allá el ministro de Educación, como dice el presidente o como dice la secretaria de Educación. Sí, nos hemos estado, mejor dicho, creyendo un cuento de hadas y ahora se están dando de la cuenta de la cruda realidad, desde los refrigerios hasta el material de apoyo. Y cuando tenemos estudiantes con discapacidad, hay ausencia de material de apoyo. O sea, para estudiantes sordos se necesita, lo mínimo que necesitamos es un modelo lingüístico que esté en el salón de clases enseñándole al estudiante sordo la lengua de señas, que es el lenguaje con el que el estudiante se va a comunicar. Mínimo, eso no se tiene. Yo trabajo en la escuela El Balsal, una escuela pequeña, una escuela rural, en donde hay 20 estudiantes, de los cuales 3 son estudiantes sordos. No sé qué más se necesita para que el ministerio a través del INSOR o no sé qué entidad nombre un modelo lingüístico para la escuela. Y le digo que desde hace 4 años que comenzamos el proceso con estudiantes sordos, estamos haciendo la diligencia en todas partes, en el Centro de Vida Sensorial, la alcaldía, INSOR, distintas fundaciones que nos han apoyado, Secretaría de Educación, y no hemos podido lograr, o no he podido lograr, que nombren un modelo lingüístico para la Escuela del Balsal, con 3 estudiantes sordos, ¿sí? Entonces, no sé qué se necesita para que ese apoyo venga. Voluntad Ahora, política. Voluntad política es lo que se requiere. Voluntad política. Voluntad política, porque si miramos el decreto 1421, que fue lo último que salió, y habla en el marco de la educación inclusiva, pero, y ahí dice a quién le corresponde gestionar. Según lo que dice ahí, lo único que yo tendría que hacer sería hacer la carta al rector, al coordinador, y ellos hacen el resto de la gestión, pero no se ha hecho así. Yo mismo estoy diligenciando en todas partes, al coordinador también, al rector, que apoyan bastante el proceso de la escuela, y nos apoyan bastante, pero no se ha logrado. Lo único que se ha logrado es que nombren un docente de apoyo
que viene para 3 municipios, y aquí solo en Villeta hay 4 instituciones, y cada una de las instituciones tiene varias sedes. Entonces, imagínense un docente de apoyo para tantas escuelas. No alcanza, no da abasto. Entonces, si vamos a hablar de que si se está haciendo inclusión, hay que enfocarlo desde distintos puntos de vista. El profesor sí lo está haciendo porque el profesor es consciente de las necesidades del estudiante y quiere garantizar el derecho el derecho de educación y el acceso al aprendizaje, ¿cierto? Desde la familia y desde los entes territoriales que rigen y que administran la educación en Colombia. A uno le toca estar inventando cosas. Les cuento que con estudiantes sordos, yo me inventé una cartilla, no sé si a la profe Cristina se la mencioné o se la mostré. Me inventé una cartilla para enseñarle a leer a los estudiantes sordos, a leer en el lenguaje, en el español, y a leer y a convertir el español en señas, porque es una cartilla bilingüe entre el español y lenguaje de señas. Me toca imprimirla aquí o pedírsela al coordinador que la imprima para que los estudiantes trabajen con esa cartilla. No tenemos otra forma. Ahora en esta época de pandemia o de cuarentena, yo hago los videos para los niños oyentes y los videos para los niños sordos. Para enviarle una clase, por ejemplo, en estos días estoy grabando una clase dentro del estándar de Observo mi entorno, clases de plantas y las partes de las plantas y todo eso, y me toca grabarlo y me toca pagarle a una persona que me grabe y que me edite el video para que quede con buena calidad. Entonces, desde el punto de vista de los docentes, se está haciendo inclusión, porque así sea, de nuestro propio bolsillo lo estamos haciendo, buscamos materiales y eso. Estoy escribiendo un libro que se llama Memorias de una escuela inclusiva, que ojalá pueda publicarlo por aquí virtual en YouTube o por aquí en Internet, para que todos tengan acceso, donde mostramos lo que se ha hecho en la escuela, donde a una escuela que tiene un profesor que es oyente, que no conoce lengua de señas, que no conoce braille o que no tiene experiencia manejando niños con discapacidad intelectual. Entonces, ahí se va mostrando el paso a paso de lo que se hizo en la escuela, que dio buenos resultados. Esto es con la idea de que sea un material de consulta para que a los profesores de acá en adelante se les presenta, esos mismos estudiantes puedan tener la oportunidad de consultar y decir, vea, en tal escuela se hizo eso, vamos a probar. Y ya tienen un punto de partida para atender a esos estudiantes. Un excelente aporte, maestro Ernesto. Tenemos aquí el saludo desde Villeta, Ciudad Dulce. Un saludo para usted, profesor Ernesto. Tenemos más de 50 personas que nos han hecho saber aquí que están presentes, muy interesados en el tema. Los felicitan a ustedes como panelistas. Tenemos varios compañeros directivos de ADED, de Bogotá, Girardot, de Parate Bueno, de Fusaga, Sugá, de Fomeque, de Jorge Pedraza. Bueno, preguntas no han enviado todavía, pero la gente está viendo, está participando. Les agradecemos muchísimo. Sabemos que es un tema de muchísimo interés. Y bueno, le damos la palabra a nuestra compañera Diana Reyes con la misma pregunta. Micrófono, Diana. Bueno, Cris, gracias a todas las personas que nos están escuchando, y como lo dijimos inicialmente, esto es un abrebocas para que se continúe con los conversatorios, y qué bueno pues la experiencia que nos narra Ernesto, porque va a motivar a que muchos maestros que también están en esta situación, que tienen los estudiantes con algunas discapacidades, puedan en unos próximos encuentros contar y de esas experiencias enriquecer al gremio. Aquí corrobora una vez más las palabras que dije del gran reto que tienen los maestros en estos tiempos de pandemia, la responsabilidad y el reconocimiento que les he hecho con respecto a esta parte de inclusión. Cuando Cris mencionaba, y ya lo hemos mencionado, el decreto 1421, y mira que es desde el 2017,
en el que el Ministerio de Educación Nacional dice que el desafío que tienen con el decreto que teníamos todos era que se realizara precisamente un sistema, que pudiéramos implementar un sistema educativo que se adaptara al estudiante con discapacidad y no que los estudiantes se tuvieran que adaptar al sistema. Entonces, desde el 2017 venimos trabajando y el éxito fue sacar el decreto y decir el ministerio ya sacó el decreto, las secretarías lo adoptan y sacan sus circulares y dicen ya se está implementando la educación inclusiva en el departamento. Eso es en el papel, pero en la realidad de nuestros maestros, entonces hoy es una muestra de lo que nos ha narrado Ernesto, y en las posibilidades, como lo mencionó al comienzo, tuve la oportunidad de estar pues ya 20 años en el aula, trabajar en primaria y tener la oportunidad de tener chicos también con discapacidades y ser solo el maestro. Y aquí le llegó el chico, la familia también viene con la expectativa de que el maestro me va a ayudar, porque es una bendición todos nuestros hijos y que esos niños tienen un potencial y una habilidad en otro aspecto que de pronto su limitación no les impide sobresalir, pero que la familia busca ese apoyo en el maestro. Y el maestro dice, bueno, aquí tengo otro gran reto y empiece a buscar estrategias, porque lo único que encontramos desde nuestro gobierno, tanto nacional como departamental, es que hay un decreto. Y nos dice que entonces las secretarías de educación, a partir de ese decreto, apoyarán la construcción de los planes de implementación en las instituciones. Organizarán procesos de formación para cualificar las prácticas de los maestros y que puedan atender esas discapacidades de los estudiantes. Y ya no solamente la experiencia que nos está narrando Ernesto y que muchos nos narrarán a medida que se den los espacios, Cris, y desde mi experiencia propia digo, eso no sucede. A nosotros tuvimos la oportunidad, somos de la institución Alonso de Olaya con Ernesto, y cuando llegó, empezaron a aplicar el decreto, fue citarnos una tarde, reunirnos, hacernos un juego, unas charlas, como siempre, firmen las planillas y ya esta institución quedó, ya la visitamos, ya les explicamos a los profesores y defiéndanse. Y entonces esa visita regresa en el segundo semestre, o a veces no regresa en todo el año, o el maestro de apoyo, como lo mencionó Ernesto, es para toda la región. Antes era por regiones, ¿no, Ernesto? Antes era por la maestra de apoyo, le tocaba ir a varios municipios de la zona. Ahora lo menciona Ernesto que es por municipio, pero igual atendiendo todas las sedes o todas las instituciones donde están las situaciones. Y finalmente no se aterriza, porque obviamente un solo maestro para atender y apoyar a los demás compañeros es muy precario tener ese apoyo. O sea, aquí hay que nombrarlo, que ante ese apoyo departamental y ese apoyo nacional solo está en tener un decreto y en decir que se está cumpliendo. Pero el reto grande y la inclusión la está dando el maestro, y estoy muy de acuerdo con lo que marca Ernesto, esto sin llevar a cabo que en este momento todos los maestros, todos están aplicando el decreto, porque todos están haciendo los PIAR. Si estamos hablando de una educación individual, en donde tenemos que apoyarlos uno a uno, tenemos que ir a comunicarnos, tenemos que ir a mirar cómo le fue a este niño, que no le llegaron las guías físicas, que no pudo recibir el video, que no tiene la virtualidad, que la llamada es la única opción, que de pronto que la abuelita es la que va a atender, el cuidador, la mamá, el papá, con sus ocupaciones, y va a tratar de llevar ese mensaje que el maestro quiere con todas las estrategias, porque tengo también la oportunidad pues de ser madre de familia, un don preciado, y pues en este mes aprovecho para saludar a todas las madres maestras y de la comunidad educativa que nos están viendo y escuchando, y nos damos cuenta de las estrategias y la creatividad que tienen los maestros para llegarles a los chicos.
y cómo motivarlos, cómo hacer que se mantengan ahí, que no sea solo un día y que ya sabe que los muchachos varían en sus aprendizajes y en sus intereses. Entonces, podríamos cumplir la inclusión si tuviéramos un apoyo, un verdadero apoyo del gobierno departamental, como lo decías tú, Cris, de una voluntad política para que de verdad este decreto se implementara como se requiere, porque a la práctica y a la realidad estamos lejos de hacerlo. Efectivamente. Y estamos, sí, tranquila, Cris, estamos aún más difícil cuando en este momento en que los maestros buscan y están luchando para hacer ese proceso de inclusión, como ya lo dijimos, con todas las características y con todas las potenciales que tienen nuestros chicos, pero estamos al borde de una crisis de estrés en nuestros compañeros maestros, dado por la percepción equivocada con la que se está asumiendo la virtualidad. Desde la organización directiva de nuestras instituciones, a las cuales aprovecho para pues hacerles un llamado a que trabajemos en equipo y a que construyamos estos procesos lo más flexibles posible. No me quiero adelantar a la siguiente pregunta, que sé que ahí la vamos a tratar. Pero preguntas acá en el chat. Sí, entonces, hacia ese modelo podríamos cumplir con esa inclusión si tuviéramos el verdadero apoyo que se requiere para que el decreto tenga aplicabilidad. Bueno, gracias Dianita, gracias Adriana, gracias Ernesto. A ver, aquí tenemos un saludo desde FUNSA, desde UAT, tenemos también desde el colegio de Bogotá, también tenemos de Suezca, Impacto Educativo también está aquí observando, escuchando este importante conversatorio que, como ya hemos dejado muy claro, es el primero, porque este tema es bastante amplio. Hay una pregunta que nos hacen acá desde FUNSA, para que lo responda uno de los tres panelistas, porque el tiempo ya también está un poco corto. Uno de los tres panelistas que nos responda a esta pregunta es de FUNSA, que dice: ¿cómo acompañar en el proceso de la enseñanza de la literatura en estos tiempos, en el proceso de inclusión y de virtualidad? ¿Quién desea contestarla? Ernesto, prende el micrófono. ¿Me la repites otra vez la pregunta, porfa? Dice: ¿cómo acompañar en el proceso de enseñanza de la literatura en estos tiempos, en el marco de la inclusión y la virtualidad? De la literatura. Primero debemos cambiar nosotros el chip de que estamos en una clase virtual, no estamos en una clase presencial. Cambiemos ese nosotros, enseñarle a los... Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo estoy haciendo actualmente para enseñarles... ¿Te está escuchando entrecortado, Ernesto? Estoy bien. Sí, sí, ya. Me parece que mejoró. Ya. Bueno, entonces, nosotros tenemos que cambiar el chip y no lo vamos a poder hacer de la misma manera que lo hacemos presencialmente en la escuela. Lo que estoy haciendo, enviándoles videos sobre un resumen de un cuento o de una novela, ¿sí? Para que los niños vayan leyendo o de lo que vieron. Está mal, ¿sí? Está mal. ¿Se escucha? Se escucha entrecortado, no te entendimos bien la última parte. Adriana, ¿deseas aportar algo ahí? Sí, claro. Dale, por favor, mientras Ernesto cuadra ya el sonido. Yo pienso que no solamente, digamos, que hacer la clase virtual, sino poder tener la oportunidad de grabarles, por ejemplo, un cuento. ¿Que vino la mamá acá? Hacer una lectura en voz alta y poder a ellos grabarles un cuento
o grabarles, no sé, algún texto que quisiéramos transmitirles. Poder trabajar, por ejemplo, con pictografía. La pictografía le da a uno la posibilidad también de armar historias a través de imágenes y que va a ser también de fácil acceso para los niños. La pictografía la puede uno elaborar desde láminas que uno puede encontrar desde el periódico, la revista, pero que uno le pueda dar también una estructura. Esa parte de literatura y de dar, como que buscar esas posibilidades de leer. Yo creo que esta pregunta nos lleva justamente al tercer eje del panel, para que lo podamos enlazar, compañeros panelistas. Y el tercer eje es, ¿se podría afirmar que la pandemia del COVID-19 nos exige asumir de manera urgente la necesidad de reestructurar los PEI y flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, asumiendo la inclusión más allá de la integración escolar de los estudiantes con algún tipo de discapacidad? Sí, claro, yo creo que ese es este es un momento excelente. Este es un momento excelente porque a todos nos ha cuestionado con respecto a nuestro quehacer. Ese salir de las cuatro paredes de las instituciones y empezar a pensar en otro tipo de recursos, en otro tipo de canales de comunicación, en otro tipo de objetivos, pues hace que nosotros tengamos grandes transformaciones y en esa medida, claro que nos permite reflexionar sobre también la transformación de la escuela, transformación de nuestras prácticas, cómo es importante utilizar el recurso de casa, el recurso que se tenga, las habilidades de los estudiantes, decía yo, las formas de comunicación, cómo es necesario pensar en esa disminución de las barreras acercándonos a los estudiantes, poder establecer un poco las redes, porque de pronto pienso yo que muchos también tendemos a trabajar de manera individual, o sea, cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene su asignación, bien sea desde un área específica o desde un grupo de estudiantes específico. Entonces se trabaja un poco de manera individual porque digamos que tenemos el recurso. En este momento y con la ausencia de todo lo que hay dentro de la escuela, es necesario que nosotros también formemos redes de maestros, redes con las mismas familias, que las familias nos enseñan. Las familias también tienen una cantidad de información, de sabiduría, que a veces también se ha ido perdiendo y esa también hay que traerla nuevamente a los contextos. Si bien de pronto todas las regiones han tenido diferentes formas de experimentar y de iniciar esos procesos de inclusión, en algunos más adelantados, en otros aún estamos de pronto en esos pasos. Esto se viene trabajando hace mucho tiempo y se está buscando esa participación de los estudiantes en todos los escenarios del colegio. Eso también nos hace pensar en que el identificar, el caracterizar a los estudiantes nos acerca más a poder presentarles algo mucho más pertinente para su desarrollo. No es fácil, obviamente, porque hablamos de una educación a veces que muy personalizada, pero el conocimiento de los estudiantes fuera de esos contextos, pues también nos hace a nosotros pues cambiar ese papel. Igual nos vuelve un poco mediadores, ¿no? Porque digamos que ya no estamos con esa necesidad de alguna manera de la reproducción, sino que tenemos que mirar de qué manera nos acercamos al estudiante, cómo mediamos con eso que queríamos enseñarles este año, este periodo, este tiempo, con lo que nos está ocurriendo. Entonces, nos hace transformar. Efectivamente, hacen falta recursos,
muchos recursos. Pero yo pienso que los cambios también vienen de uno a uno. Si yo también tengo una visión diferente y se la puedo comunicar a mi compañero y logramos ponernos de acuerdo en modificar, no sé, eso, en vez de tener una guía escrita, ¿por qué no se la enviamos con imágenes? Esa es una modificación, esa es una posibilidad diferente. Es poder buscar ese recurso también en otras partes y podernos enriquecer nosotros con lo que en este momento también se nos presenta. Pues, no podemos hablar de verdad de una educación virtual porque pues en realidad estamos como muy lejos de todo eso. Pero en este momento y justamente por el tiempo que estamos viviendo, pues han surgido muchos recursos y muchas posibilidades que se nos pueden brindar a los docentes a través de las redes, de información, de blogs, de plataformas, por lo menos para enriquecernos nosotros, porque generalmente estamos abocados nosotros a pedir los procesos de capacitación y de formación, y a veces también tienen que arrancar de nosotros mismos, de indagar un poco cuál es la necesidad, cuáles son las características de los niños con los que yo trabajo, cuáles son las características del medio y todo eso, cómo lo pongo yo a jugar para que todos participen en igualdad, en equidad. Y estoy pensando así desde un enfoque diferencial. Entonces pienso yo que sí, efectivamente es un momento interesante y que sí, lo más importante también sería que cuando volvamos, efectivamente podamos poner todo esto en juego. O sea, ya los miramos desde su individualidad, ya conocimos un poco de ellos en sus casas, en sus familias, ya hicimos una dinámica diferente. Pues cuando retornamos, tenemos que retornar con esa información valiosa que se ha podido recoger y es mirar un poco sí, esa individualidad. Yo pienso que obviamente, y tú lo decías, de eso hay mucho de qué hablar. Y yo pienso que a veces nos vamos un poquito por las ramas, pero efectivamente es interesante poder arrancar con una temática de estas y poder ponerlo sobre la mesa, esas cosas que venimos haciendo, esas cosas que son importantes recoger de pronto de alguna otra época, pero eso nuevo que tiene que traer con nuestro regreso a la escuela. Una nueva visión tiene que ser muy clara también. Muchísimas gracias, compañera Adriana. Ernesto, frente a la misma pregunta, y aquí sigue llegando gente y hay otras preguntitas, vamos a ver si hay posibilidad de responderlas. A ver, frente a la misma, vuelvo y la repito, o ya Por favor, sí. ¿Ya está clara o no? Por favor. ¿Se puede afirmar que la pandemia del COVID-19 nos exige asumir la urgente necesidad de reestructurar los PEI y flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, asumiendo la inclusión más allá de la integración escolar de los estudiantes con algún tipo de discapacidad o algún tipo de situación diferente? Claro que sí. O sea, esta situación, esta cuarentena, esta pandemia nos ha planteado muchas preguntas y como dije anteriormente, nos deja ver la realidad de la educación. Lo primero es reconocer que el PEI es un documento de construcción constante. Sí lo sabemos, pero no se hace. Anualmente en la semana institucional, muchísimas instituciones no toman el PEI para hacerle una revisión exhaustiva y mirar qué se le puede cambiar o qué se le puede agregar. Segundo, muchas instituciones, aún 2 o 3 años después del decreto 1421, no tienen un proyecto de inclusión educativa institucional. Entonces, acá, por ejemplo, en Villeta, en la institución educativa departamental Alonso de Olaya, yo soy el líder, yo soy quien diseñó el proyecto de inclusión educativa de la escuela y las adaptaciones curriculares que hay que hacer, los cambios o la flexibilización están contempladas en ese proyecto de inclusión.
Y hay una cosa muy bonita de la que me he dado cuenta, que esta pandemia y que estos medios, estas clases virtuales, así como las estamos haciendo, me ha servido mucho porque a los niños con déficit de atención e hiperactividad les sirve mucho. Están caminando, mejor dicho, a millón. Los niños están haciendo cosas que me sorprenden gratamente porque están produciendo. ¿Y por qué? Porque ellos están haciendo y aprenden haciendo. Están construyendo conceptos ellos allá en su casa y están felices. Como diríamos vulgarmente, están en su salsa o están en lo suyo. Pero eso nos invita o mejor dicho, nos obliga a que esto no sea algo que hay que hacer más. Es un punto de partida que sea un motor para salirnos de nuestra zona de confort. Y sí, hay que hacer. Si no lo están, no son válidas. ¿Sí? Eso hay que hacerlo. Hay que replantearnos nosotros. Tenemos que cambiar el chip de la forma como ya no es solo con la guía escrita. ¿Sí? Debemos recurrir a muchos medios. Hay muchos videos. Los niños, los mismos estudiantes pueden hacer una dramatización de un niño del cuento de Simón el Bobito en la casa. Él lo leyó, pero lo dramatizó. ¿Me perdió el sonido? Dramatizó. Un niño que es con hiperactividad. ¿Ya? Entonces, esas son cosas muy bonitas. Excelente. Está muy pendiente y me comparte eso cada rato porque él es egresado de la Escuela del Balsal y tiene déficit de atención e hiperactividad y está haciendo cosas muy bonitas. Entonces, ¿esto qué nos sirve? Que nosotros mismos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y esto también me gusta porque al mismo tiempo desvirtúa el ejemplo que dicen en la lectura de Celedón, desvirtúa el concepto que se tiene de que esta juventud son nativos digitales y eso es mentira, ese es un engaño. Que son nativos de las redes sociales, sí, pero nativos digitales, ahí van a la par con nosotros. No es que nosotros estemos relegados ni que estemos muy atrás. Los muchachos, Se pierde el sonido. excelentes. ¿Sí? Así. Bueno, mi profe, Tu trabajo. gracias por su valioso aporte. Diana, para luego, después de que hable Dianita, vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que hay acá y agradecer los saludos, por supuesto, también que siguen llegando aquí de Soacha, y bueno, varios municipios acá. Dianita. Bueno, Cris, compañeros, por supuesto que el mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de la escuela no es replicable en línea. Entonces, de ahí debemos partir. Mire, en cuestión de semanas, lo dije, se ha cambiado de manera en que los estudiantes aprenden. Y estas transformaciones nos han servido para darnos cuenta que la pandemia se convirtió en la oportunidad de recordar que las habilidades que nuestros estudiantes necesitan, la toma de decisiones que los maestros debemos hacer frente a la estrategia que vamos a manejar, la resolución creativa de problemas, trabajar todas otras habilidades que podemos trabajar en el aula y que en ese momento pensábamos que solo estábamos ligados a un tablero y a un cuaderno. Me uno a las palabras de Ernesto, debemos sacar ese chip de que es que no ha pasado nada y simplemente estamos dictando la clase normal, sino que el niño está en la casa. Remota, de manera remota. remota. ¿Por qué me atrevo a decir que se está viendo esto? Porque si nosotros seguimos creyendo así, vamos a seguir dictando
una serie de contenidos programáticos que están en un plan de estudios y que nosotros creemos que lo necesitamos porque van a cerrar el CIGES. Mira, entramos a un tema de que regresaron los chicos de vacaciones y nosotros no les dimos, o digo nosotros no los maestros, sino el mismo sistema, las mismas exigencias, no le dieron el tiempo de adaptabilidad a los chicos, a las familias, para emprender. Y entonces empezamos en algunas instituciones, en algunos contextos, a llenar los chicos de guías y guías y guías. Y entonces el niño se entiende que entonces, no, pero es que el niño está estudiando. Entonces, a mí me da risa, Cris, que los compañeros en este cargo uno tiene la oportunidad de conocer experiencias desde varios puntos, y uno tiene la oportunidad de conocer experiencias y dice, ¿cómo le parece que me citan a reunión faltando 10 para las 7 de la mañana, virtual al profesor, y le dicen, profe, toca acabar la reunión ya porque los muchachos ya llegaron? Entonces toca ir a atenderlos porque tenemos clase normal y nos vemos a la 1 cuando terminen clase. Y entonces, ¿cómo decimos que estamos adaptándonos a un proceso de casa si probablemente a esa hora mamá, que era la dueña del celular, se fue a trabajar porque no todas las familias están en la casa, algunos por sus condiciones laborales están dentro del decreto que podemos retirarnos, tenemos que mamitas. Exacto. Entonces la mamá puede hacer la clase de la 1 en adelante hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces vemos cómo tenemos que adaptarnos a esa situación y ver que no estamos preparados. No lo digo a nivel general, pero sí se está dando mucho, se está hablando frecuente de que se está tratando en este momento la educación desde casa como seguir desarrollando contenidos programáticos, como seguir desarrollando unos temas y ya se acabó el tiempo, profesores, vamos a subir las notas y aquí entramos en otro tema, Cris, que es la evaluación. Ese es otro tema que tenemos, esta discusión frente a la evaluación la vamos a abordar en un espacio exclusivo. Digo, Cris, que es un momento en que debe hacerse, debe flexibilizarse, empezando por la jornada. No podemos hablar de una jornada tanto laboral como para el estudiante y que debe estar regida a que estoy desde las 7 de la mañana, estoy hasta la 1 de la tarde. Incluso es curioso, yo veía en los tiempos los niños, los familiares, estudiantes de uno, no es que estoy en el descanso porque me toca volver a sentarme ahorita porque el profe me llama, porque ya estoy ahí. Entonces seguimos creyendo que es simplemente mandar temas y necesitamos salir de eso, compañeros maestros, necesitamos regresar lo que es, ojalá son sugerencias que uno les hace, no decir que ahora nos vayan a poner más trabajo, pero sí hay que hacer los encuentros, regresar a los grupos de estudio entre nosotros mismos, ojalá hacer esos conversatorios por grados en las instituciones, plantear esas estrategias conjuntas. Había una pregunta, Cris, que nos hablaba sobre la literatura en estos tiempos. Y mire, fue enriquecedor. Yo te vi en el programa de Magisterio al Día, como para hablar del Día del Idioma, existe la lectura de un cuento. Y entonces, siempre uno está o viene acostumbrando al chico, que el chico es el que nos lee, que lea, pase al frente, y entonces cuando él me ve leer, cuando ve el video que es de mi profesora, y no de pronto simplemente el video que bajé de YouTube, sino que es mi profesora quien está ahí leyendo, es mi profesora quien está actuando, eso es una alegría para el estudiante, eso lo motiva y lo invita a que también potencie su creatividad. Bueno, Ernesto hablaba de que eso era hiperactivo. Yo creo que soy de la familia de los hiperactivos, Ernesto. Nos invitaron al niño en la escuela a enviar
un cuento de Rafael Pombo y que con los ojos vendados o cerrara los ojos. Entonces yo me imaginé, la maestra lo hace como estrategia para ver que el niño sí se haya memorizado el cuento y no lo tenga ya al frente y de pronto lo esté leyendo cuando esté en el video. Entonces, no, entonces vamos a cambiarle la estrategia y entonces lo vamos a dramatizar. Y fue un ejercicio bonito que involucró a los demás miembros de mi familia, que motivó al niño porque se sintió acompañado en su proceso y que pues gustó mucho en el colegio además. Esto como para compartir a la profe que nos hizo la pregunta. Hay un proyecto que me compartió también una profe del Alonso de Olaya, pues estoy en Villeta, la región del Gualibao, pero pues tengo mucha cercanía con ellos. La menciono acá porque de pronto ya se nos motiva a estar en el próximo conversatorio. La profe Alejandra Barragán está precisamente implementando la literatura a través de la red, en este momento, a través de lo que llamamos la virtualidad. Yo lo llamo el aprendizaje en casa, y cada niño desde su casa está grabando una partecita de ese cuento o de esa historia. La profe recoge, edita y pareciera que todos estuvieran en el mismo lugar. Entonces, finalmente, cuando lo entregan el producto, también los maestros, fueron ellos los que le celebraron a los chicos esta fecha del 23 de abril y dramatizaron, por ejemplo, La pobre viejecita, cada uno desde su casa. Y la verdad que son productos muy enriquecedores que han dejado ver todo el potencial que hay en nuestros maestros, toda la creatividad que hay en nuestros estudiantes. Ha dominado algunas barreras y algunas vendas que habían a que podemos salir de esa zona de confort. Pero yo reitero, Cris, y pronto soy insistente en que debemos flexionar desde las directivas de las instituciones. Debemos hacer conversatorios y no debemos olvidar que tenemos que rescatar esa autonomía escolar, ese empoderamiento del gobierno escolar, y que desde el consejo académico deben plantearse las estrategias. Me entristece ver a los profes dentro de su creatividad y luchando contra el acoso laboral, luchando contra el estrés que les proporciona no el dictarle la clase a sus chicos, no el construir aprendizaje a sus chicos en línea, no, ese no ha sido el estrés ha sido llenar la cantidad de formatos para mostrarle a la secretaría que sí estoy trabajando, y entonces si lo llamé, ¿qué le dije? Y el profesor ahí termina desanimado de una actividad que en el día lo pudo haber llenado de alegría en el avance que tiene el muchacho, y que al llegar y encontrarse con un tiempo límite, con formato, no estamos siendo flexibles y se necesita ser flexibles. Invito a las comunidades educativas, invito a que se sienten a dialogar desde los consejos académicos, desde el consejo directivo, desde el empoderamiento del gobierno escolar, porque desde la evaluación en adelante necesita de la flexibilización. Gracias, Dianita. Bueno, estamos ya terminando, ya prácticamente los 3 ejes con los que estábamos enmarcando esta primera charla, que es un abrebocas a este tema que tiene que ver con la inclusión y que repetimos y reiteramos, no es la primera, vamos a tratar de cada 8 o cada 15 días hacer conversatorios de maestros para maestros. Si podemos invitar a algún especialista en un tema, genial, pero nosotros los maestros tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad para hacer los debates. Es importantísimo que hagamos debates frente a lo académico, frente a la escuela, frente al PEI, frente a la evaluación, frente al quehacer escolar. Y ustedes han planteado, creo que los 3 han coincidido en algo muy importante, y es la conformación de las redes, de los grupos de estudio, que inclusive en este momento se pueden hacer perfectamente a través de las plataformas para poder acercarnos, conocer lo que el otro piensa, lo que el otro hace y lo que podemos hacer en conjunto todos por el bien de la educación. Tengo la pregunta y creo que, bueno, no voy a decir quién la va a contestar, pero yo supongo quién la va a contestar. Aquí hay una pregunta, dice,
En espacios presenciales, el maestro de apoyo tiene retos dentro de la institución en lo referente al proceso de trabajo colectivo. Ay, se me perdió. ¿Cómo hacerlo en la virtualidad? O sea, ¿cuál es el papel del maestro de apoyo hoy cuando no están en la institución educativa? Creo que es lo que el maestro quiere decir. Y supongo que tenemos a la maestra de apoyo, Adriana Suárez, para que nos responda en primera instancia y ya pasamos entonces a conclusiones. Sí, pues definitivamente Bogotá, a diferencia de las regiones, pues digamos que tiene el recurso del docente de apoyo. Y el docente de apoyo en Bogotá pues está ubicado en la mayoría de las instituciones. En algún momento las docentes de apoyo, digamos que tenían un margen de estudiantes, porque intervenían directamente con los estudiantes, pero esto ha venido transformándose. Y su trabajo tiene que ser de intervención con el docente, con las directivas, con toda la comunidad en general. Tiene que ser un trabajo también con familia y tratando de alguna manera de construir en compañía de los maestros pues esas estrategias que les sirvan a todos los estudiantes. En esta época tratamos de continuar con ese trabajo y es brindar estos espacios también de encuentro con los maestros, tener los encuentros con los padres de familia y a veces no tanto por orientar el trabajo que se hace desde lo académico, sino más bien para dar ese refrigerio o ese alivio al padre de familia y decirle pues ahí estamos, o sea, ¿qué necesita? Una llamada, una palabra de aliento, el hablar un rato con los chicos. Servimos también de mediadores porque, como decía el profe, las familias también se han preocupado por el bono del refrigerio, por las condiciones, por las diferentes condiciones que están pasando y termina uno también buscándole las ayudas por otro lado, los contactos para que reciban de alguna manera ese beneficio que se les ha prometido. Sabemos que la mayoría de los estudiantes pues no están teniendo sus procesos de apoyo terapéutico por sus EPS. Si generalmente es tan difícil, pues en esta época mucho más. Entonces a veces dándoles tips para que ellos también en casa puedan atender de alguna manera algunas circunstancias. Igual retroalimentando a los mismos compañeros frente a la intervención que podemos hacer nosotros con las familias. Y sobre todo enriqueciéndonos un poco con este trabajo de las redes. Les decía yo que pues sí, efectivamente Bogotá ha tratado de fortalecer ese trabajo. Nosotros tenemos redes por localidades y en esas redes compartimos esos saberes, compartimos estrategias, llevamos de pronto situaciones específicas que son de difícil atención y tratamos de dilucidar allí en esos espacios como esas otras formas de trabajo. Y en las redes mucho más grandes tratamos de hacer este proceso de formación. Y es ese intercambio, hay un intercambio grande hay de saberes que después vamos de alguna manera escalando para que sirvan como insumo también para el trabajo de otros. Y pues muy rico poder hacer ese intercambio y hacerlo, por ejemplo, como lo estamos haciendo en este momento, y es con las regiones, porque pues yo sé que muchos compañeros de Bogotá que puedan estar en este momento escuchando les causará bastante impresión, por no decirlo así, y es que no tengan los colegios de la región de Cundinamarca, por ejemplo, el recurso del docente. No puede haber un docente itinerante, por ejemplo. No podría haber una institución sin digamos, ese acompañamiento. Los maestros de apoyo son fundamentales. Hace muchísima falta, claro, y se trata en lo posible de atender como diversas instancias de la misma institución. Y por lo menos hace también un acompañamiento y una construcción con el maestro. Es eso, tantos saberes que tiene que se pueden
transformar en beneficio de todos, con cosas bastante simples, pero que terminan siendo de una de un gran valor para todos. Entonces, bueno, y hay muchas otras cositas que seguimos haciendo por el camino, pero pues digamos que básicamente queremos mantener ese vínculo de nuestros estudiantes frente a este proceso, que no se queden allá olvidaditos en sus casas y que ellos se sientan parte de, que no sientan que estuvieron un momento, los mandaron para su casa y que algunos todavía no entienden por qué, porque no pueden salir de su casa. Y sin embargo, pues recordarles que ahí estamos y que los estamos esperando para ese pronto regreso. Bueno, aquí un rector, Carlos Vaquero, dice: lograr regenerar la agenda olvidada de la escuela, aquella que promulga una educación para todos que propende por la accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Construir una escuela que nos permita educarnos juntos, pasar de la pandemia a la panhumanidad. Excelente aporte del rector, ex rector de Girardot. Y compañeros, bueno, yo creo que el tiempo se nos ha terminado. Nosotros aquí dichosos nos quedaríamos toda la noche hablando. Dime, Diana. Sobre todo, importante es que estos tiempos le van a servir a nuestros compañeros maestros y a la institución a conocer más a sus familias, conocer más a sus estudiantes, conocer la población, porque en muchas ocasiones, pues, el maestro, por la rutina del horario, de la jornada, entra de 7 de la mañana a 8, dicta su hora de clase, de pronto es un maestro que al grado sexto solo le dicta una hora de clase y no tiene la oportunidad de conocer muchas situaciones que en este tiempo le sirven para saber quién es la familia del estudiante, qué condiciones tiene la familia para apoyarlos en estos momentos en que para muchos estudiantes la escuela era el apoyo, por ejemplo, para llegar a tomar un desayuno, para tomar un refrigerio. Afectivo. El almuerzo se convertía en el apoyo para la familia porque el niño ya almuerza en la escuela, pero ahora todo está sucediendo en casa y todo le está llegando a las familias. Entonces, de ahí que este va a ser un espacio que va a servir porque todos tenemos la esperanza de regresar, pero que ojalá ese regreso sea con esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Vamos a ir cerrando, compañeros. Ya el tiempo está en su límite, así es que voy a decir algunas conclusiones y cada uno también de ustedes una conclusión muy cortita. Puede ser una frase, una conclusión que dejemos para cerrar el espacio del día de hoy. La educación inclusiva puede definirse como educación para todos, ofreciendo igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, reconociendo sus cualidades y haciendo de sus diferencias la oportunidad para aprender. Podemos decir que de esos tres ejes en los que marcamos esa conversación del día de hoy, con la que abrimos la puerta a estas conversaciones de maestros para maestros, una conclusión es que se requiere, por supuesto, voluntad política para que lo que está plasmado en la norma aterrice realmente en la escuela y las comunidades educativas puedan efectivamente vivenciar esa inclusión con todo lo que se requiere para que sea realidad. 2, una recomendación de parte de los panelistas que es muy válida, que tiene todo el sentido, y es la conformación de redes de maestros, pero también redes de maestros con padres de familia, para que nos enriquezcamos y el conocimiento que cada uno permita aportar para que este trabajo de la inclusión sea un trabajo integral. Esta pandemia y todo el trabajo que se ha generado detrás de la estrategia de aprender desde casa nos ha permitido conocer otra faceta de los estudiantes,
a la familia ha tenido otra faceta y otra oportunidad que de pronto desconocíamos o que no estaba tan cercana del estudiante, y los maestros también hemos tenido la oportunidad de sacar a flote una creatividad inmensa, porque esa es la que ha aflorado para poder llegar a cada uno de los estudiantes, la innovación y la creatividad de parte de los maestros, de parte de los estudiantes y también de los padres que han asumido ese acompañamiento con todo el amor que se requiere, y especialmente con los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. Y por supuesto, la innegable necesidad de la democracia escolar, la participación del consejo académico y los consejos directivos para la flexibilización y la reestructuración de los PEI y todo lo que ello implica, como son el proceso curricular, contenidos y proceso evaluativo. Profesor Ernesto, una conclusión cortita para cerrar y nos despedimos de este primer encuentro de Maestros para Maestros. Claro que sí, para mí educación inclusiva es garantizar el derecho a la educación y el acceso al aprendizaje a todos por igual, partiendo desde la particularidad de cada estudiante y teniendo en cuenta no la discapacidad, sino las capacidades que tiene cada persona, porque dentro de su discapacidad es capaz de hacer muchas cosas. Gracias, María Cristina. Muchísimas gracias, compañero Ernesto Díaz, integrante del CEI, docente de Villeta. Compañera Adriana Suárez, tu conclusión. Bueno, yo pienso que la inclusión, más allá de ser una política, es el momento preciso para que nosotros cambiemos de paradigma. Y todo está dado, todo lo tenemos dado. Es decir que de esta salimos, pero con el chip transformado por completo y con el ánimo de que nuestras escuelas, de que nuestros colegios efectivamente cumplan con esa acogida a todos, con equidad, con igualdad, desde un enfoque diferencial. Con justicia social. Ahora. A ver, Diana, muchísimas gracias, Adriana, por tu aporte de verdad muy valioso, y esperamos poder seguir contando contigo en otras conversaciones de Maestros para Maestros. Diana Reyes. Bueno, Cris, yo creo que me la iba adelantando entonces a las conclusiones. Una importante oportunidad que sirvió para darnos cuenta de todas las necesidades que tiene nuestro sistema educativo en el departamento. Yo me enfoco mucho al departamento, pues porque nosotros hemos coachado a nivel nacional, pero pues somos representantes de Cundinamarca, y vemos entonces también que no solo es nuestro departamento, sino que es a nivel nacional. Y entonces, una inclusión en la que pedimos que estos estamentos se responsabilicen y cumplan, nos den las garantías para poder impulsar esas oportunidades que necesitan los muchachos hoy en día, esas oportunidades para poder innovar. Queremos innovar, nuestros maestros están con el potencial, con las capacidades, pero es evidente la necesidad de apoyo que se requiere. Entonces, aquí, qué bueno que haya sucedido, uno dice, pues, en medio de estas crisis, que se haya dado estas reflexiones para que sirvan de apoyo, para que las comunidades educativas entiendan por qué el magisterio tantas veces va a paros, va a marchas y va a exigir que hayan las condiciones y que haya, se haga ese tanto que tanto estamos luchando, inversión del Sistema General de Participación, para que hoy nuestras instituciones cuenten con lo mínimo, por lo menos, para que nuestros estudiantes puedan salir adelante. Se requiere esa reforma al Sistema General de Participaciones que hace rato viene exigiendo FECODE. Jimmy Triana nos escribe también, agradece el encuentro. Luis Alberto Velosa, muchas gracias. Importante no desfallecer como padres de familia. Judío Orjuela, gracias por este espacio de participación intelectual. Y bueno, aquí se mira toda la noche leyendo, porque de verdad, muchísimas gracias, porque hemos tenido muchísima audiencia. Cerramos, Ernesto, por favor, contigo.
Estoy preparando el material, pero quiero invitar a todos los docentes, de pronto a los que tienen estudiantes con discapacidad, a través de las redes, sea Facebook en vivo o sea, no sé, YouTube, como unas capacitaciones sobre atención a niños con discapacidad. Niños con discapacidad auditiva, niños con discapacidad visual y pues, niños con discapacidad intelectual. Yo los invito, no sé, por algún medio. Y la profe me apoya en eso. Te ayudamos a difundir la invitación cuando la tengas por los diferentes grupos que tenemos, por nuestras redes sociales, en nuestro espacio radial Magisterio al Día. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y ya les estaremos haciendo la invitación para nuestro próximo encuentro de maestros para maestros. Chao, Cristina. Chao. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Diana, buenas noches. Feliz noche para todos.